democrático. Buenas tardes a todos ustedes, distinguidos invitados, funcionarios, aspirantes a notario y colegas. Es un honor para un servidor como notario de esta ciudad poder darles la bienvenida a la segunda sesión dentro del ciclo de conferencias que el Colegio de Notarios del Distrito Federal realiza en el marco de los festejos del 70 aniversario del examen de oposición como única vía de acceso al notariado en nuestra capital. Me permito presentar a los miembros del presidium. Notario Luis Antonio Montes de Oca Mayagoitia, vicepresidente del Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Notario Bernardo Pérez Fernández del Castillo, notario 23 de esta ciudad y conferencista de esta tarde. Licenciado José María Aramburu Alonso, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Notaria Sara Cuevas Villalobos, presidente de nuestro Colegio de Notarios. A continuación, nuestra presidenta del Colegio de Notarios, Sara Cuevas Villalobos, nos dirá su mensaje de bienvenida. Gracias, mi querido colega Luis Paredes, quien nos ha aceptado dar inicio siempre a la presentación de estas conferencias. Muchas gracias porque tienes una buena voz y un gran estilo. Gracias. Me es grato iniciar esta segunda reunión con la presencia de todos ustedes, pero particularmente quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado José María Aramburu Alonso, a quien ya presentaron. Gracias por venir, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Como ustedes verán, hemos programado estos festejos del 70 aniversario del examen de oposición. Primero decidimos que fuera de una manera académica, con conferencias, porque esa es la forma de festejar un evento como este, un sistema del cual estamos muy orgullosos, el del examen de oposición. Y pensamos que la mejor forma era tener invitados especiales de esta categoría. ¿A quiénes? Pues a directores de las escuelas de Derecho y a presidentes de las instituciones, de los colegios de abogados. ¿Por qué es esto? Queremos que de alguna manera en las escuelas de Derecho se difunda y entre los abogados la posibilidad de acceder al notariado y que se mantiene este sistema del examen de oposición como un formato democrático al que pueda acceder cualquier persona, cualquier abogado, sea cual sea su origen social, económico o político, y que solo sean los conocimientos, la preparación, los valores éticos y la perseverancia lo que hagan que se pueda llegar a ser notario. Y que muchos de ustedes aquí, abogados que trabajan en notaría, aspirantes, deseen serlo, por el enorme orgullo que significa y que representa el ganar un examen de oposición. Son 70 años que se cumplen después de aquella ley del notariado de 1946. Y pudiera ser que alguien preguntara, ¿y por qué festejan los 70 años y no los 75, que es un número quizá más significativo de 3/4 de siglo? ¿O por qué no se festejaron los 60? Pues en primer lugar les diría porque los 75 años no me va a tocar a mí. Y los 60 años tampoco me tocaron al frente del colegio. Esa sería una razón pues insuficiente, pero es que estando aquí al frente de este colegio
y encontrándome con ese aniversario, no podía dejar pasar la oportunidad de difundir de esta manera las ventajas del examen de oposición. Y aunque eso representa a veces el entrar en una cuestión comparativa con el notariado de toda la República y de algunos otros países, y que con eso pudiera llegarse a dañar un poco la sensibilidad de notarios de otros lugares, de cualquier manera teníamos que tomar una determinación, una decisión. ¿Y qué es más importante? El cuidar una imagen de respeto hacia el notariado de otros estados o provocar que en todos deseen tener el examen de oposición con una aplicación real, verdadera, porque efectivamente la Ciudad de México no es la única que contempla el examen de oposición como única forma de acceso al notariado. Muchos estados de la República lo tienen, pero no lo respetan. Sigue siendo la voz del gobernador en turno la que determina quiénes van a ser notarios, y en ocasiones esto se da para agradecer a personas quizá que no reúnan los requisitos, empezando de honorabilidad, para poder y querer ser notarios. Si queremos dignificar esta profesión, si todos queremos ser notarios y llevar con la frente en alto este estandarte de actividad, de profesión, de ocupación a la que nos dedicamos y que queramos serlo, la única forma es enorgullecerse de ello y pregonarlo. Y ojalá esto permee a los estados y efectivamente se aplique. Miren ustedes, estamos en un proceso en esta ciudad de la creación de la Constitución para la ciudad. Y uno de los propósitos del Colegio de Notarios es incluir en la Constitución el tema del examen de oposición. Estamos enfrascados en una lucha o en una actividad constante, permanente, para llevar esto a feliz término. Este es nuestro propósito principal. Hay otros, porque efectivamente, como ya ha sido dado a conocer, muchos conocemos, estamos al tanto del contenido del anteproyecto de la Constitución y francamente requiere una maquillada total, bueno, no maquillada, es una acción total de elaboración absoluta. Pero a nosotros nos interesan varios temas: vivienda, desarrollo urbano, la misma ciudadanía, las alcaldías, el buscar que se cree la mejor organización administrativa para esta ciudad sin generar un efecto económico para el ciudadano que tenga que pagar más para sostener a un mayor aparato burocrático. En una primera ocasión, hace varios meses, en febrero, cuando apenas inicié mis funciones, me invitaron a dar una plática en la Asamblea Legislativa y hubo algún revuelo y publicación de mi opinión sobre el tema, porque yo dije que esperaba que no se crearan alcaldías nada más por el simple hecho de darle trabajo a más gente y pagar un mayor aparato burocrático y tener a mayores empleados en la administración. Y esto, algún periódico lo tomó como una crítica al aparato político, a la clase política de la ciudad. Yo creo que si no aprendemos a decir las cosas como son, esta sociedad va a seguir igual, con un retraso y con una falta de atención al ciudadano y de respeto al ciudadano. Así que seguimos en esta tarea de tratar de conseguir que el examen de oposición sea tomado por la Constitución de la Ciudad de México y con los valores fundamentales de los que en estas ocasiones hemos analizado en la sesión anterior, y hoy se seguirá con el tema, y así el día 9 de noviembre y 23 de noviembre, omitimos el 2
por razones obvias, por eso no hay una continuidad en esto, y es que analicemos y llevemos a la Constitución, si se puede, el examen de oposición público y con una estructura de respeto a la igualdad y al conocimiento y a todos ustedes, a que gane el mejor, por bien de la ciudadanía, por la seguridad jurídica que eso conlleva y por la trascendencia de nuestra profesión y de este colegio en el que ahora estamos. Ojalá efectivamente los estados de la República lleguen a aplicar algún día el examen como nosotros lo hacemos y de mejor manera. Como les decía la semana pasada, todas las creaciones humanas son perfectibles. Puede haber errores, está en manos de seres humanos la determinación de un ganador en un examen. Pero esto no quiere decir que la institución falle, que el examen de oposición sea una mala estructura. Podrá fallar a veces el ser humano, no la institución. Y yo creo que eso es lo que debemos apoyar. Esta institución y provocar que cada día sean mejores las personas que califiquen, mejores los que accedan al notariado. Muchos de los aquí presentes se están preparando intelectualmente, jurídicamente, para ganar el examen, para ganar la patente de notario. Y yo lo que digo es que no olvidemos los valores éticos, morales, que son los que sustentan mayormente a nuestra profesión. Y lo que queremos es que lleguen nuevos notarios, pero con altos, profundos valores éticos, morales. Esto es lo que nos va a hacer permanecer históricamente y poder cumplir cientos de años más para la profesión notarial, miles de años espero, y que el colegio y que el examen de oposición llegue a los 100 años por lo pronto y que le toque a alguno de ustedes presidir este colegio, y no se olviden festejar si es necesario cada decena o cada 5 años que podamos tener estos festejos. Vale la pena aprovechar esos momentos para que llegue a un mayor número de ciudadanos. Me da mucho gusto que hoy un maestro como Bernardo Pérez Fernández del Castillo nos dicte la conferencia magistral de hoy. Es autor de libros en Derecho Notarial que yo creo que todos nos hemos preparado en su autoría, así como de nuestro expositor de la semana pasada, de Jorge Ríos. Como ven, buscamos maestros de primera. El día 9 nos acompañará alguien aquí presente, Adrián Iturbide, a quien yo respeto particularmente, porque no obstante ser un notario prestigiado, respetado por todos, se toma la molestia de venir y escuchar no solo estas conferencias que bien valen la pena, sino prácticamente cualquier presentación de cualquier funcionario, de cualquier servidor público que viene a platicarnos de algún elemento de nuestra práctica notarial, y eso habla de su grandeza como notario y de su humildad para tomar el conocimiento, y de varios más, como mi colega y suplente Anita Jiménez, consejeros, Guillermo Vigil, Fernando Pérez Arredondo, Arturo Sobrino, David Figueroa, a quien también felicitamos por su reciente triunfo en la Unión Internacional del Notariado. David, bienvenido. La semana pasada hablamos de ello y te aplaudimos a distancia. Ahora te vamos a aplaudir en presencia. De aquel lado están Plácido Núñez, Luis Alberto Sánchez Tapia, mi querido amigo Javier Pérez Almaraz, Sergio Rea, el expositor del año pasado, de la semana pasada, Jorge Ríos. En fin, muchas gracias. Y aquí acompañándome, bueno, quien se ha encargado de la organización de estos eventos, Pedro Vázquez Nava. Gracias, Pedro. Y el vicepresidente del Consejo, Luis Antonio Montes de Oca. Y nuevamente, mucho agradezco a usted su presencia, licenciado, y que nos complazca
no solo con su asistencia, sino además que pues creo que nos va a hacer el favor de dirigirse a este auditorio con algunas palabras para en honor al festejo que estamos teniendo. Muchas gracias a todos ustedes y que disfrutemos una vez más de esta fiesta. Gracias. Muchas gracias, presidente, por estas palabras. A continuación, el licenciado José María Aramburu Alonso, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, institución de gran prestigio y la que ha formado a muchos notarios, nos dirigirá su mensaje. Adelante, maestro. Muy buenas tardes a todos. Agradezco al Colegio de Notarios del Distrito Federal la invitación, en particular a su presidente, la notaria Sara Cuevas Villalobos. Muchas gracias por la invitación, a todo el presidium. Muy buenas tardes a todos ustedes. La más noble función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Camilo José Cela. Muchas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias respecto de la instauración del examen de oposición en el notariado del Distrito Federal. En mi carácter de director de la Facultad de Derecho en la Universidad La Salle, celebro esta iniciativa de seminario. Aplaudo el fortalecimiento de la figura del examen de oposición y reconocemos la invaluable labor de los notarios en nuestra ciudad. La Universidad La Salle es considerada una comunidad educativa incluyente, sustentada en su modelo de cultura integral y con una relación pedagógica de excelencia entre profesores y estudiantes, forma profesionales con valor, competentes, con sensibilidad y responsabilidad social, con proyección local e internacional y vocación de servicio a la comunidad. Valores históricos que nos colocan en cercanía natural con la ilustre labor de los notarios de la Ciudad de México. La función notarial en el país de corte latino excede en su importancia el servicio de prestación de fe pública, ya de suyo, por supuesto, relevante. Va mucho más allá. Tiene a su cargo el generar un blindaje de seguridad y certeza jurídica en los actos en los que participa. Ofrece a todas las personas nada menos que la invaluable tranquilidad de que sus bienes, derechos y propiedades serán objeto de protección, y si por cualquier cosa se desconocen y fueran objeto de ataques, que la sociedad los protegerá y en su caso procurará la reparación del daño sufrido. El notariado es una vocación que exige un compromiso de vida, implica especialidad, es decir, conciencia social y de servicio, preparación jurídica, excelencia, valores y altísima calidad humana. Todo ello puesto al servicio de la sociedad, que descansa en la función notarial la legalidad de los actos jurídicos más trascendentes. Esta responsabilidad no podría garantizarse sin instituciones como la del examen de oposición, que hoy nos convoca y que desde luego debe ser ratificada y robustecida. En la historia han existido diversas formas de acceder al notariado, desde la compra de oficios públicos en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que incluso podían ejercerse por interpósita persona, hasta las formas estrictas y técnicas que conocemos hoy en día. Por citar algunos ejemplos, a finales del siglo XVIII, el abogado titulado que deseaba ejercer la función notarial debía aprobar un posgrado y se le habilitaba para el cargo. A mediados del siglo XIX, en la época de Santana, el notariado era una propiedad que podía explotarse por cualquier persona mayor de 25 años. El título de notario formaba parte del patrimonio de su titular, quien podía enajenarlo, heredarlo, subastarlo o arrendarlo.
Asimismo, el dueño del título lo era también de los protocolos correspondientes. Entre 1865 y 1867 se inhabilitan estos oficios. Sin embargo, por el principio de irretroactividad de la ley, no perdieron validez los que en su momento ya habían sido otorgados. Con la ley de 1901, la función notarial adquirió carácter público al convertirse en una decisión de la autoridad política. Varios estados de la República, desafortunadamente, subrayo, aún conservan este anticuado sistema, el de la designación discrecional del Ejecutivo local, más como premio que por mérito. Otro sistema para ejercer la función notarial vigente hasta 1945 fue el de la adscripción, que consistía en la coexistencia de un notario titular con uno adscrito, quien lo auxiliaba y lo sustituía en sus ausencias, con patente y sello propio. Desde 1946 se reservó el acceso al notariado por la vía del examen de oposición, sistema que hoy, a 70 años de existir, puede recoger los frutos de su esfuerzo. La función notarial se encuentra presente en todos los ámbitos de nuestra vida, desde el mundo financiero, cada vez más técnico y complejo, hasta el servicio a la comunidad en forma de jornadas notariales de interés social. El notario, con base en su prestigio y consideración pública, sirve de puntal inclusive en las materias más conflictivas como la electoral. Su solvencia moral y el proverbial reconocimiento de su capacidad jurídica son salvaguarda de nuestra tranquilidad. Por todas estas razones, la tendencia se inclina a institucionalizar y fortalecer el examen de oposición como la única manera de acceder a la función notarial. El día de hoy, esta institución, repito, cumple sus primeros 70 años. Estamos convencidos que el sistema del examen de oposición lleva consigo, además de la más estricta imparcialidad, justicia y democracia, una mayor seguridad jurídica a la sociedad que hace uso de los servicios del notario, pues garantiza que quien se haya investido con la fe pública del Estado y ejerce la función notarial es un profesional y un conocedor del derecho, destacado por sus prendas de honorabilidad, que brinda certeza y tranquilidad a las personas que acuden a él. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, José María Aramburu Alonso, por estas palabras sobre la oposición y sobre el acceso al notariado, así como por la forma en que se ha expresado de nuestra profesión. A continuación daremos paso a la segunda conferencia magistral de este ciclo, a cargo del notario Bernardo Pérez Fernández del Castillo, titulada El acceso al notariado a través de la historia. El maestro Bernardo Pérez Fernández del Castillo es un incansable defensor del notariado, como máxima expresión de un quehacer jurídico ético, preparado y servicial. Ha recorrido la República preparando a notarios de todas las entidades. Ha sido promotor del notariado a nivel internacional y ha contribuido con la doctrina civilista y notarial a través de diversas publicaciones, entre las que se encuentran los libros Derecho Notarial, Contratos Civiles, Deontología Jurídica, Derecho Registral, Doctrina Notarial Internacional, El Arte Notarial en México, Ética del Legislador, Ética Notarial, Historia de la Escribanía en la Nueva España y del Notariado en México, Iconografía Notarial Mexicana, Orígenes e Historia del Notariado en México, Representación, Poder y Mandato, y Guía para los estudiantes de Derecho, entre otros, sin mención de los numerosos artículos escritos en revistas y la dirección de revistas especializadas que ha realizado. En fin, hoy está ante nosotros un hombre cuya vida dice aún más que su obra escrita
y es por ello un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de notarios y en general de abogados. Adelante, maestro. Pues en primer lugar que quiero agradecer a Sarita Cuevas Villalobos por la invitación y desde luego felicitarla por este estupendo festejo de los 70 años del examen de oposición. Muchas gracias al licenciado Aramburo de haber participado con nosotros, pero no me gustó que tomó parte de mi conferencia. Muchas gracias, Luis Antonio, y igual Pedro. Decía un autor, hay de los que no conocen la historia, pues están condenados a caer en los mismos errores. No cabe duda que una de las instituciones de más prestigio en nuestro país es la del notariado. Su actuación a través del tiempo ha dejado una huella de seguridad jurídica y confianza en las distintas capas sociales de México. De tal manera es sólida su imagen que muchas veces se le compara al notario con el antiguo sacerdote o médico familiar, depositario de confianza y discreción. Una de las finalidades del Estado es proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos, es decir, certeza, que los ciudadanos sepan a qué atenerse, que se sientan seguros. Esto se logra con la fe pública que proporciona el registro civil, el registro público de la propiedad y así también el notariado. La solidez y la eficacia del notariado es producto de una larga tradición que sufrió prolongados desarrollos y se remonta a tiempos innumerables. En un principio el notario era práctico en la redacción de los contratos y los actos jurídicos. Posteriormente se desarrollaron y adquirieron la fe pública y la fuerza ejecutiva del documento. Al inicio en forma endeble, más tarde consolidada, legislativamente aceptada. En México, esta evolución se debe a dos factores fundamentales. Uno, a la colegiación notarial obligatoria y otra, al examen de oposición como acceso al notariado. Pues han sido y seguirán siendo los garantes de la actividad notarial en nuestro país. En el caso del colegio, es el medio más propicio para defender la profesión y el más preocupado para que los niveles teóricos, científicos, los prácticos, o sea, artísticos, y los éticos de la profesión se conserven, en cuanto que el examen de oposición, por su lado, por ser el medio más democrático, como también lo decía el licenciado Aramburo y lo decía nuestra presidente, el medio más democrático para el acceso al notariado y la forma de mantener el nivel académico y ético de sus agremiados. Por eso se sostiene que una realidad que un colegio fuerte hace una profesión fuerte, un colegio débil hace una profesión débil. Razón por esta que felicito nuevamente a la presidenta y al Consejo de Notarios de la feliz idea de celebrar estos 70 años de la instauración del examen de oposición. El tema central de la plática es el acceso al notariado a través de la historia. Uno de los antecedentes más antiguos que todos conocemos es Justiniano en el Corpus Juris Civilis 525-534, siglo V. Se encontraban las novelas y las constituciones, donde se desarrollan las características del tabelión, del tabelionato, la forma de redactar los instrumentos, por eso se le llama protocolo. Protos, lo que se ponía arriba de cada escritura, y colae, cómo se unían todos los folios
al final del año. Y entonces como decía, es el protocolo, también hablaba Justiniano, me perdía, la conservación, y su conservación le daba a cada tabelio una estación, o sea, un lugar de establecimiento, y les exigía su asistencia, o sea, le daba una pequeña jurisdicción, estableciendo en dónde se debían de poner cada uno de los tabelios. Por ser el tabelio era necesario escribir, para ser tabelio era necesario escribir y redactar bien los contratos, pues la mayoría de los ciudadanos eran analfabetos y requerían de la asesoría de un experto. Todavía no se da la fe pública, pero ya se le da cierto valor probatorio. En la segunda mitad del siglo IX, año 887, el emperador de Oriente, León VI el Sabio o el Filósofo, escribió la Constitución 115, en la que se regulaba sistemáticamente la función del tabulari, antes tabelión. Este ordenamiento destaca porque, 1, determina la importancia del examen para el ingreso como tabulari, ya en aquel entonces, en el siglo IX. Fijaba las cualidades físicas, jurídicas y morales de todo funcionario. 3, prevé la formación de una escuela para aspirantes. 4, establece la colegiación obligatoria. 5, fija el número clausus. 6, ofrece a cada uno una plaza o jurisdicción. 7, exige la actuación personal. Y 8, impone aranceles. Respecto al tema que nos convoca, o sea, el acceso al notariado, decía esta ley: el candidato debe saber de memoria los 40 títulos del manual de la ley y conocer los 70 libros de los basílicos. Debe haber estudiado también en enciclopedia, a fin de no cometer faltas de redacción e incurrir en errores de lectura. Que se le dé tiempo suficiente para mostrar su capacidad intelectual y física. Prometa por escrito de su mano que no ha de ser negligente y, si falta, sea expulsado de su puesto. Y más adelante decía que no se le promueva a aquel puesto por favor o recomendación, parentesco o amistad, sino por su virtud, conocimientos y plena aptitud para todas sus funciones. Parece que estuviera hablando del examen de oposición, ¿verdad? Como se desprende de lo anterior y seguiremos analizando más adelante, una constante en estas leyes y las que vamos a analizar más adelante es que toda profesión se cimenta en 3 columnas vertebrales: los conocimientos teóricos, científicos, los conocimientos prácticos, o sea, saber hacer bien las cosas, el ars notarie, el arte de saber redactar bien, y la ética profesional. En Italia es importante el siglo XIII, pues allí se dan grandes juristas. El siglo XIII se hace una de las primeras universidades, la de Bolonia, y una de las primeras cátedras que se van a dar va a ser la cátedra del ars notarie, que la va a dar Rolandino Passaglieri. Y entonces en esta cátedra enseñaba lo que tenía en su libro que se llamaba La Aurora. ¿Y ese libro en qué consiste? Eran formularios de escrituras en las que enseñaban cómo se debería redactar las escrituras, y fue un libro de 1200, y que una vez que se hizo la imprenta en 1450 más o menos, se publicaron cantidad de incunables porque era un libro sumamente codiciado. También dio la cátedra en Bolonia otro jurista que se llamaba Salatiel. Este decía del notario, algunas de sus cualidades decía: debe ser un varón de mente sana, vidente y oyente, y constituido en íntegra fama, y que tenga pleno conocimiento del arte notarial,
o tabelionato, o sea, los aspectos teóricos y los aspectos prácticos, ¿no? Ahora analizaré a España, pero analizar a España es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante los antecedentes de España? Porque en virtud del virreinato, de la colonia, del tiempo que vivimos, como algunos dicen, el reino de la Nueva España, pues se aplicaron las leyes españolas. Y entonces va a ser muy importante ver la historia también de España, porque de los 5 siglos que hemos vivido aquí en México desde la conquista, 3 han sido bajo la colonia y 2 independientes. Hemos vivido más tiempo, pero no solo eso, sino una vez que se hizo la independencia, como no había leyes, entonces se dijo en el primer decreto constitucional de 1822 que seguirían vigentes las leyes españolas mientras que no se dictaran leyes mexicanas. Entonces va a ser sumamente importante la vida de la notaría en España, porque va a ser la misma que va a ser aquí entre nosotros. En España, en el mismo siglo XIII, Alfonso X el Sabio realiza una gran tarea de recopilación, legislación. Primero en el Fuero Real, en 1255, después con el espéculo y finalmente con las 7 partidas, 1270-1280. Dedica la tercera partida a la fe pública notarial, que era de los escribanos, y a la actividad de estos escribanos. Entre otras de las cualidades menciona: leales y entendidos deben ser los escribanos de la corte del rey. También expresa, escribano tanto quiere decir como hombre que es sabedor de escribir y de escribir bien. Y más adelante señala el acceso al notariado. Poner escribano es cosa que pertenece al emperador o rey, y esto es porque es tanto como uno de los ramos del señorío del reino. Creo que muchos gobernadores aquí en México se sienten reyes y dicen, es algo de mi señoría nombrar notarios, ¿no? José Bono, magnífico historiador del derecho notarial, dice que en Castilla, para ser notario, era necesario ser escritor, saber escribir bien. Debía saber escribir bien, tener 25 años, seglar, de sexo masculino, originario del lugar, no ser judío ni moro, vecino de íntegra fama y finalmente presentar un examen. En este tiempo había los oficios vendibles y enajenables. Es decir, la escribanía se adquiría mediante un precio, lo que se daba derecho a retenerla y en caso de insolvencia rematarla. Los monarcas españoles encontraban sus arcas en estado precario. Para resolver sus apuros pecuniarios vendían los derechos a ocupar empleos, funciones públicas, etc. Si yo quería ser alguacil, tenía que comprar el oficio. Si quería hacer otro puesto, tendría que comprar el oficio. Y también las tasas que daban anualmente a los que tenían estos oficios. Eran los oficios vendibles y enajenables. Más tarde, en 1515, Maximiliano de Austria dicta, ya pasamos a Austria, dicta en la ciudad de Colonia la Constitución Imperial sobre el notariado. Establece: en primer lugar, ordenamos que respecto de las personas que han de ser aprobadas e instituidas se tengan en cuenta su condición y cualidades, para no aprobar ni instituir a los exceptuados, como los siervos domésticos, los infames y los que no reúnen los requisitos de estas ordenanzas, y otros legales, los condenados con excomunión mayor, los bandidos y en suma los que no pueden testificar según el derecho, puesto que los notarios desempeñan una función de testigos. En Francia se dio en 1803
aparece la ley del 25 ventoso del año 11. Alguno dirá, ¿por qué se llama así? ¿No? Lo que pasa es que Napoleón, que era tan soberbio, inclusive no permitió que el Papa lo coronaran, sino él mismo se coronó, pensó que iba a haber una nueva era, la era de la Revolución Francesa, y entonces le dio nombres distintos a los días, a los meses. Había el mes del ventoso, había otro tipo de meses, pero con una denominación distinta, y entonces los contaba a partir de la Revolución. Entonces fue la ley del 25 ventoso del año 11, obra legislativa realizada por Napoleón Bonaparte y considerada origen del notariado moderno. ¿Por qué? Porque Napoleón empieza con la codificación. Antes había leyes, pero eran diseminadas, no eran artículos, no eran capítulos, sino están diseminadas. Y empieza con el Código Napoleón, el año anterior, y ya lo divide, convoca a los posglosadores, y entonces hace el Código Napoleón. Y junto con eso, pues también realiza la ley del ventoso del año 11. En una sección denominada Condiciones para ser admitido al notariado y manera de ser nombrado, establece, artículo 35, para desempeñar el cargo se requiere estar en goce de los derechos de ciudadanía, haber cumplido con los deberes de la suscripción militar, tener 25 años cumplidos y justificar la práctica prescrita en los siguientes artículos. Y en los siguientes artículos establece que deberían ser 6 años y en algunos casos 4 si se había trabajado como oficial en una notaría. Por otro lado, el artículo 43 decía: el aspirante pedirá a la Cámara de Disciplina del distrito en que deba ejercer una certificación de moralidad y de capacidad. Siempre se van a tomar en cuenta, como decía Sarita, estos aspectos éticos, ¿no? Solo se dará este documento después de que la Cámara haya dirigido al comisario del gobierno del tribunal de primera instancia la copia del acuerdo. Por último, para entrar a la legislación mexicana, antes de entrar a ella, quisiera mencionar la ley española de 1862. Se expidió en forma codificada la primera ley orgánica del notariado español, regulaba sistemáticamente al notario, a la función notarial, al instrumento público y a las organizaciones notariales, el sello, pero una de las características más importantes que va a regular es que el acceso al notariado va a ser precisamente el examen de oposición. Entonces, es el ejemplo que va a servir por primera vez y que continúa hasta nuestra fecha ese tipo de examen de oposición en España. Esto es importante porque esta ley sirvió de inspiración para los países latinoamericanos y en especial para México, pues fue seguida y adoptado por nuestro legislador. El término notario sustituye al de escribano en esa ley, dándole la categoría de funcionario y separando de la actividad judicial de la notarial. Acaba la prolífera y complicada enumeración de escribanos existentes en la tradición española: escribanos de entrada y salida de las cárceles, escribanos de la audiencia, escribanos reales, escribanos, era un montón de escribanos, todos los que tenían fe pública pues eran escribanos, ¿no? Para ser notario, exigía el triunfo de un examen de oposición en el que participaran los aspirantes que contaran con la preparación técnica y especializada. Por lo que se refiere a nuestro país, fíjense que hay un acontecimiento que es sumamente bonito, la existencia de Hernán Cortés. Hernán Cortés es un personaje que va a ayudar mucho al notariado aquí en México. Hernán Cortés se quería ir con el gran capitán Hernández de Córdoba a conquistar Nápoles y parte de Italia, pero tuvo un accidente y entonces tuvo que quedar en España, y entonces sus padres lo metieron en Salamanca a estudiar letras. Y una vez que aprendió letras, pues coincidió con todo el descubrimiento de América y se quiso venir a América con Obando. Y
pero no pudo porque para que uno se viniera, aún como soldado a América, necesitaba pagar su pasaje. Entonces se puso de ayudante de escribano un año en Valladolid, y de allí se fue otro año a Sevilla, compró su boleto, se embarcó y llegó a la Española, que es Santo Domingo. Quiso ser escribano, y le dijeron, no, pues se venden las escribanías. Entonces metieron unas incursiones y se fue a las Higueras. Y cuando regresó, pues ya tuvo el dinero y compró, y fue 5 años escribano en Azúa, en Santo Domingo. Allí conoció a Diego Velázquez, que era el gobernador de la Española Santo Domingo, y que quería conquistar Cuba. Y entonces invitó a Cortés para conquistar Cuba, y participó en esas incursiones, y como premio Diego Velázquez les dio la escribanía de Baracoa en Cuba, y allí fue 5 años escribano, lo que quiere decir que tenía experiencia de 10 años de escribanos y 2 de ayudante de escribano. Entonces cuando llega, primero pues llega a Cozumel, después se va por todas las costas hasta que llegar en 1519 a las costas de Veracruz, lo que le llamaron la Villa Rica de la verdadera cruz. Y entonces baja, y lo primero que hace, un acto jurídico, constituir el Ayuntamiento de la Veracruz. Y esto lo va haciendo en todo su trayecto. Y cuando empieza la conquista y se conquista México, entonces se constituye, lo primero que hace es constituir el Cabildo de la Ciudad de México. Y en ese Cabildo de la Ciudad de México, para regular institucionalmente toda la población y todas las instituciones. Y una de las cosas que piensa, dice, pues que ¿cómo vamos a nombrar notarios? Y él, que escribía muy bien, porque ya ven que tienen su carta de relación, que son unas verdaderas obras de arte de la escritura, con la que se comunica con el rey. En una de las cartas le dice, ¿qué vamos a hacer aquí en la Nueva España? ¿Vamos a nosotros a nombrar aquí a los escribanos o lo van a nombrar en España? Y entonces el rey le contesta que no, que como ordenaban las 7 partidas, poner escribano es cosa que pertenece al emperador o rey, esto es porque es tanto como uno de los ramos del señorío del reino. O sea, que se iban a nombrar con el rey. Ya hemos visto algunas patentes de notario, en que está firmada por el rey y allí le da su signo, y todos, pues casi todos los que actuaron como notarios aquí, pues fueron peninsulares, ¿no? No obstante los cambios económicos, políticos, sociales, los escribanos desempeñaron un papel muy importante, la permanencia de las instituciones de la seguridad jurídica y continuidad en los negocios. Constituyeron un factor muy valioso de recaudación fiscal, sin el cual las finanzas públicas no progresarían. Realmente cuando se habla de la colonia o del reino de la Nueva España, o como virreinato, como quieran denominarlo, no hay que confundir. Una cosa es cuando llegaron los primeros y otra cosa es cuando ya habían llegado hasta Arizona, Nuevo México, todo. No es igual, estamos hablando de 3 siglos, ¿no? Entonces, pero el hecho de haber constituido las instituciones, como hizo Hernán Cortés, pues fue una cosa valiosísima. Las actas de Cabildo de la Ciudad de México, que se empieza en 1524, permanecen hasta nuestros días ininterrumpidamente. Bueno, un punto importante de nuestro tema fue la creación del Ilustre y Real Colegio de Escribanos de la Nueva España en 1792. Fue fundamental, pues en los estatutos se establecían las academias teórico-prácticas para la enseñanza a los aspirantes al ejercicio del oficio de escribano y a la actuación de los escribanos. De aquí vamos a pasar a México independiente. Fíjense ustedes, el siglo XIX es turbulento totalmente por la política
y la sociedad en México. Las primeras manifestaciones claras y casi continuas de agitación surgen en 1810 con el movimiento de independencia y su consumación en 1821 con el establecimiento del primer imperio. En menos de 50 años tuvieron vigencia 4 constituciones, la de Cádiz 12, la de 24, la de 36 y la de 57. Estallaron 2 guerras civiles fratricidas entre liberales y conservadores. Se dieron 2 intervenciones extranjeras, una norteamericana y otra francesa. El territorio nacional se segregó en poco más de la mitad de la superficie por la guerra contra Estados Unidos. Se instauraron un segundo imperio, el de Maximiliano de Habsburgo. Hubo 4 virreyes, más de 50 presidentes. A pesar de todo eso, sus acontecimientos, los ciudadanos se sentían seguros de sus propiedades gracias a la actuación de los escribanos. Declara la independencia, se establece el primer imperio mexicano. Continúan aplicándose la legislación positiva española, las leyes de Indias y demás decretos, provisiones, cédulas reales, etc. Promulgados durante la colonia. Así lo dispuso el reglamento provisional político del Imperio Mexicano el 18 de diciembre de 1822. En cuanto al régimen político de la República Mexicana, esta fluctuó entre el federalismo y el centralismo. Cuando era federalismo era el sistema establecido, la legislación notarial fue estatal. Cuando el régimen fue centralista, las disposiciones notariales fueron nacionales, de aplicación en todo el territorio nacional. Así, el Colegio de Escribanos unas veces fue nacional y otras estatal. Bajo la vigencia de la Constitución de 1824, una vez derrocado el imperio y organizada la nación en forma de república representativa popular federal, continuó las costumbres coloniales de los oficios públicos y enajenables, entre los que se encontraba la escribanía. Asimismo, se dictaron algunas disposiciones aplicables a los escribanos. Respecto de nuestro tema, o sea, el ingreso al notariado, el siglo XIX se podría dividir en 2 periodos para su estudio, porque es un conjunto de reglamentos, circulares, leyes orgánicas de la administración de la justicia, que se podría dividir en 2 para sistematizar su estudio. El primero, hasta la ley orgánica de notariado y el oficio de escribano, dictada por Maximiliano en 1865. Y la segunda, la ley orgánica de notarios actuarios del Distrito Federal de 1867, promulgada por Benito Juárez. El primer periodo se continúa con los oficios vendibles y enajenables. 2, los escribanos dependían del Poder Judicial, como todavía sucede en algunos países de Iberoamérica. Aquí en México, hasta que no se hizo la Secretaría de la Justicia, pues dependía del Poder Judicial. Y no solo eso, sino su ordenamiento está en las leyes de la administración judicial. Eso se encuentra muy claramente, por ejemplo, en la ley de 1853 de Santana y otras leyes. ¿Cómo dependíamos del Poder Judicial? Pues si ustedes van a Chile, dependen precisamente del Poder Judicial. Si van a otros países, depende del Poder Judicial. En cambio, aquí es el Poder Ejecutivo, como en otros países que tomaron las mismas medidas que México. Los escribanos dependen del Poder Judicial, como todavía sucede en algunos países de Iberoamérica. El escribano era público y de diligencias, o sea, el mismo notario podía dar fe en el juzgado o en la notaría. Como era la ley orgánica de la Administración de Justicia, pues a veces el notario hacía funciones de secretario. Y por eso vemos que muchas, inclusive eso se proyecta en la jurisdicción voluntaria que llevamos nosotros. La jurisdicción voluntaria que ni es jurisdicción ni es voluntaria, porque no es jurisdicción porque no se decide nada.
pero vemos que el secretario de juzgado, pues ¿qué es lo que hace? Es el que otorga la fe de los actos del juez y de todas las actuaciones. Pero él lleva las jurisdicciones voluntarias. Entonces una certificación, o vamos a pensar, un reconocimiento de firmas, o ratificación como malmente dicen, pues se puede llevar ante el notario o ante el secretario juzgado. Una información testimonial se puede llevar ante el secretario del juzgado. Y vemos que coincidimos en muchísimas actividades, que yo veo que pues hubo una confusión en un tiempo, que era el mismo personaje, el notario público y de diligencias. No se requería ser licenciado en Derecho para ejercer la escribanía, pero sí era necesario asistir a los cursos impartidos por la Academia Teórico-Prácticas del Colegio de Notarios. Fíjense que el Colegio de Abogados se hizo en 1863 y también hicieron sus academias prácticas, teórico-prácticas. Y la universidad, vemos que muchas veces continuó, luego interrumpía, y luego continuaba, y luego interrumpía. Entonces vemos que muchas veces el derecho se tenía que estudiar en las academias teóricos prácticas del Nacional, más bien del Real e Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad de México. Entonces, igual la notaría se estudiaba total y absolutamente dentro del Colegio de Notarios, casi como lo que se hace ahora, que damos cursos de todo tipo para preparar a los aspirantes, y no solo a los aspirantes, sino a los que ya son notarios, ¿no? Que era la finalidad de estas academias teórico-prácticas. Dice, pero sí era necesario asistir a los cursos impartidos por la Academia Teórico-Práctica del Colegio de Notarios. La edad en general era de 25 a 28 años. Presentar examen ante el Tribunal de Justicia, una información testimonial de 7 testigos, haber terminado la preparación y concluir los 2 cursos de estudios teóricos relativos al notariado y 2 prácticos en el despacho del primero. Aquí estoy hablando de la ley de 1865, que era de Maximiliano. La entrada de Maximiliano aquí en México fue muy importante porque trajo toda la idea y la imagen de cómo se hacían las instituciones y las leyes de Francia. La desamortización pues empezó en Francia, el registro civil empezó en Francia. Aquí en tiempo de Napoleón, de Maximiliano, se hicieron 2 libros del Código 70 y ya después con Juárez se hicieron los otros libros, pero sí fue un incrustamiento de todo el siglo de las luces francés, en el que se venían con todas las ideas políticas, jurídicas, filosóficas que venían de Francia. Y eso hizo, en cierta forma, todo el tiempo del periodo de Maximiliano. Dice, la edad, entonces decimos la edad, una información testimonial, 7 testigos, o sea, la buena conducta se tenía que acreditar con 7 testigos. Haber terminado la preparatoria, no necesitaba ser abogados, sino nada más concluir 2 cursos de estudios teóricos relativos al notariado y 2 prácticos en un despacho de notario. Claro, los cursos teóricos los daban en la academia. Por primera vez, la legislación mexicana asume el nombre de notario y distingue su actividad con la de los secretarios y actuarios de juzgado, a los que denomina escribanos. El oficio de notario se confería por el emperador y en el de escribano se necesitaba haber recibido del gobierno el título correspondiente. Para desempeñar el cargo de notario se requería, entre otros, haber sido aprobado en el examen de recepción, matricularse en el Colegio de Notarios con arreglo a los estatutos. Preveía la extinción de los oficios públicos vendibles y enajenables mediante una indemnización y estableció el sistema de números cláusulos y no se podía nombrar nuevos notarios, sino para cubrir las vacantes. Se sustituyó el signo por el sello.
El segundo periodo, porque eso era el primer periodo del siglo XIX, el segundo, decía yo que iba a ser la ley orgánica del notariado y actuario del Distrito Federal, promulgada por Benito Juárez el 29 de noviembre de 1869. Al igual que la del Imperio, terminó con la venta de las notarías. Separó la actuación del notario con el de secretario de juzgado. Sustituyó el signo por el sello de autorizar. Los requisitos que había que tener para ser notario: 25 años de edad, haber hecho un curso que exigía la ley de instrucción pública para ser abogado, ser mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. Aquí ya se exige que sean abogados, antes que tuvieran unos ciertos conocimientos. Aquí hay que hacer notar una cosa. ¿Quiénes son los que empujan para que la profesión vaya creciendo en su nivel académico, en su nivel práctico, en su nivel ético? Son precisamente los colegios notariales. Entonces, eso es muy importante. Como primero, pues el que sabía escribir, ya después no solo el que sabía escribir, sino que tuvieron un pequeño examen. Luego, alguna vez se pedían cursos de gramática y de literatura. Otras veces ya se decía el primer y segundo año de Derecho Civil, y así poco a poco se fue aumentando los requisitos para ser notario. Presentar un examen, uno ante la Corporación de Escribanos y otro ante el Tribunal Superior. No haber sido procesado con pena corporal, presentar información de buena conducta con 7 testigos, vecinos del lugar. Ya en el siglo XX entró en vigor la ley de 1901, promulgada por Porfirio Díaz para obtener el nombramiento de notario, que era 25 años de edad, no tener enfermedades habituales, acreditar buena conducta, estar inscrito como aspirante al ejercicio del notariado, nacionalidad mexicana, por nacimientos, haber practicado por lo menos 6 meses, haber probado en un examen práctico. Otro aspecto que se hizo fue el Archivo General de Notarías. ¿Por qué fue importante el Archivo General de Notarías? Porque con los oficios vendibles y enajenables, pues el que compraba la notaría se sentía dueño de los protocolos. Y no solo eso, sino que inclusive la notaría la podría heredar y la heredar con todos los protocolos. Por eso muchos nos preguntan, oye, ¿las notarías se heredan? Y también saben por qué no nos preguntan, por lo que vamos a ver ahora. Bueno, primero, no me adelanto, el examen de los adscritos, ¿no? Pero es importante esto del archivo de notarías porque se considera la propiedad del protocolo, es propiedad del Estado y no propiedad de las personas. A mí me tocó ir a una notaría, a la número 1 de Toluca, en Toluca, con el licenciado Santín, que tenía los protocolos desde 1600 hasta la fecha. Ya después se creó en el Archivo de Notarías en el Estado de México y se recopilaron todos. Igual que aquí en México, en 1901 se recopilaron todos, y entonces al recopilarse se pusieron en el Archivo de Notarías y ahora ya se han dividido en el aspecto histórico y el aspecto contemporáneo, ¿no? Entonces, eso fue en la ley de 1901. Aquí hay que hacer notar una cosa que no se conoce mucho, pero se hablaba del colegio de notarios, pero no era propiamente. Lo que regía era el Consejo de Notarios. Y el Consejo de Notarios se consideraba que era un órgano del Estado, que asesoraba al Estado. Pero entonces no eran relaciones con el colegio, sino con el Consejo de Notarios. No es como ahora que después de 1946 pues ya se hacen los estatutos y ya se hizo una asociación civil, una asociación profesional, ¿no? Entonces es lo que sucedió en esa ley. Y la de 1932, de los notarios, había los notarios de número y los adscritos. Ya usted comentaba de los adscritos, ¿no? Todos los notarios tenían un adscrito que suplían al notario en sus enfermedades o en sus vacaciones o en sus licencias. Pero también se establecía que cuando éste moría,
o renunciaba, el adscrito se quedaba con la notaría. Y entonces yo nombraba como adscrito a mi hijo, y entonces heredaba mi notaría renunciando a la notaría y se quedaba mi hijo como el notario titular, ¿no? Entonces era el sistema, y que pedían que tuviera 25 años, no tener enfermedades habituales, acreditar buena conducta, estar inscrito como aspirante ante el notario. Para ser adscrito se necesitaba pasar un examen teórico, práctico, y ya una vez que era aspirante ya podía ser adscrito. Todos los notarios tenían un adscrito y tenían esa circunstancia. No pertenecer al estado eclesiástico, ser abogado con título, haber practicado por 8 meses en una notaría y ser aprobado en el examen. Se vino la ley de 1946, en aquel entonces, pues en la que se establece, ya fue motivo de una brillante, no estoy yo presente, porque estaba en París, pero de una brillante conferencia del licenciado Jorge Ríos Geley, pero se vino la ley de 1946. Rojo Gómez, que era el gobernador del Distrito Federal, más bien le llamaban el regente, se quedó con 20 notarías. Y muchos de los notarios que ya muchos han muerto, la sacaron a la venta y dijeron, bueno, pues ya está bien, nos cortaron el dedo chiquito, no podemos nombrar notarios, bueno, pues entonces las vendemos. Y se vendieron 20 notarias. Y se empezó con el examen de oposición, que ya fue motivo de otra plática. Entre las formas de acceso al notario, como resumen, podemos decir, eran las ventas de notarías, oficios vendibles, enajenables, que tenían varios problemas, como el que digo, se podían rentar, heredaba a alguien, pero no era abogado, o simplemente no tenía las características para ejercer el notariado o la escribanía, se la pasaban a otro, se la rentaban. Todavía a mí me tocó saber de una notaria del Estado de México que era muy amiga de un gobernador, le dieron 2 notarías, pero ella no podía ejercer con las 2, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo con una? La rentaba a la otra. Entonces la ponía, pero a medias, con otro, ¿no? Y lo conozco muy, muy precisamente, ¿no? El nombramiento político, pues que eso lo sufrimos todos, y desgraciadamente en algunos lugares, pues no quieren el examen de oposición, porque todavía los papás quieren que, a ver si yo influyo para que mi hijo sea notario, y entonces ellos mismos, los mismos notarios, no quieren el examen de oposición, no obstante que es el medio más propicio para elevar el nivel académico, el nivel ético. ¿Por qué el nivel ético? Porque, por otro lado, cuesta tanto trabajo ser notario que no te vas a arriesgar por cualquier cuestión para perder tu notaría, ¿no? Entonces, aunque no seas ético, te tienes que portar como ético, ¿no? Como aquel que decía, dice que me quiere y yo hace como que me quiere y yo como que me la creo, ¿no? Entonces, como que soy ético, ¿no? Entonces, el nombramiento político, que muchas veces yo sabía de casos, porque pues, se va conociendo Radio Pasillo, ¿no? Que como el gobernador le dice al secretario, ahí te dejo 4 notarías, véndelas tú al que quieras, ¿no? Y salen postores, ¿no? El nombramiento político, que es gracioso, pues sucedió en Puebla. Había uno de tránsito que era muy simpático, pero llevaba la motocicleta delante del gobernador y le decían el IC. Y le cayó también al gobernador, que cuando ya se iba el gobernador le dijo, te voy a hacer notario. Pero por suerte no se había recibido. Había terminado, pero no se había recibido. Pero si se hubiera recibido, el Mordelón sería notario Mordelón, ¿eh? Bueno. En otros lugares es el título profesional. Por ejemplo, en Guanajuato, pues se recibían de notarios y abogados. Entonces, después exigían al gobernador la patente de notarios, y fue el estado donde tenía más notarios, porque todos eran notarios y abogados, con el peligro que al mismo tiempo muchos litigaban, los que no eran campesinos litigaban, y pues sabemos que es contrario totalmente el litigio
al notario. El notario no es abogado porque no aboga a favor de nadie, sino que es un jurista. El abogado es el litigante. Y la mentalidad es distinta, porque uno, toda su imaginación, su creatividad, su inteligencia es para que una parte domine a la otra. En cambio, la del notario es la imparcialidad, buscar el equilibrio entre ambas partes, ¿no? Son incompatibles, ¿no? El sistema de adscripción que salió, mucho de eso de que si se heredan, o es por los oficios vendibles y enajenables, o es precisamente por el sistema de adscripción. Y finalmente, pues, este examen de oposición, que felizmente lo tomamos de la ley del notariado de España. Pues nuevamente quiero felicitar muy calurosamente al Consejo de Notarios que se le haya ocurrido y que haya llevado adelante estos festejos de los 70 años del examen de oposición. Muchas gracias. Muchas gracias a don Bernardo Pérez Fernández del Castillo por esta plática que nos ha hecho recordar los orígenes de nuestra profesión y nos recuerda también el ímpetu por seguirla defendiendo y practicando. A continuación, nuestra presidente hará entrega a nuestros invitados especiales y a nuestro conferencista de una moneda conmemorativa del 70 aniversario del examen de oposición realizada por nuestra Casa de Moneda. Del examen de oposición y nos va a dar mucho gusto que la conserve y que sea pues en agradecimiento a su presencia el día de hoy y a compartir con la universidad, con la Facultad de Derecho, este festejo del Colegio de Notarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestro conferencista, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, gran autor y maestro de muchas generaciones. Así es que muchísimas gracias, Bernardo, por tu plática del día de hoy y pues no te puedo decir más porque tú conoces más que yo la historia de esto que acabas de platicar. Felicidades.